Y para comenzar el programa, como recién lo adelantábamos, vamos a recibir al presidente del Instituto Nacional de Carnes, ingeniero Federico Stanam, en esta feria de Anuga, en este tercer día de actividad. Ayer y el primer día uno vio poco movimiento en general en lo que fue, digamos, aquí el stand de Uruguay. Hoy se comienza a notar un poco más de movimiento. ¿Cómo lo percibe, presidente, al evento hasta ahora? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buen día, Martín. A ver, esta feria empieza un sábado. En general el europeo los fines de semana son bastante rigurosos en que no se trabajan y claramente el sábado y el domingo son días de menos movimiento. El sábado en particular es el de menos movimiento y se esperaba más bien público asiático y fue lo que sucedió. No hubo mucho público, pero mayormente los que pasaban por el stand asiáticos. Ayer domingo hubo, yo diría que más bien creo que hubo más movimiento ayer que el de hoy. Mi percepción, Claro, a veces pero es relativo, sí. pero ya claramente ayer mucho más público, no solo asiático, sino proporcionalmente mucho más público, más bien de aquí a Europa, Israel, que es lo que uno espera en esta feria, y hoy un poco una tónica parecida a la de ayer. En términos de cantidad, bueno, no tenemos una medición, pero hoy está con mucho movimiento. Esta feria mañana empieza a apagarse. Ya mañana de tarde hay muy poca vida y el último día, el miércoles, prácticamente es una feria que tiene cero visita. Claro, presidente, hay temas que están en la agenda que son importantes. Uno de ellos, bueno, trascendió en estos días este borrador de cómo quedaría la cuota 481. En un principio se manejó a partir del 1 de enero de 2020. ¿Qué información tenemos hoy aquí en el marco de la feria en Europa con respecto a cómo va a quedar la cuota 481 a partir del próximo año? Primero me gustaría rectificarte lo que dijiste de los últimos días, porque lo que se vio en los últimos días es algo que ya hace más de 6 meses que sabemos y ya se ha informado por distintos medios, y es que Estados Unidos y Europa alcanzaron un acuerdo para la administración de esa cuota de acuerdo a los intereses de Estados Unidos y estaba claro que iba a haber un proceso de asignación de cupo específico para Estados Unidos, que iba a comenzar con una cantidad de 18.500 toneladas para Estados Unidos y que en 6 años bajaba y dejaba a Estados Unidos con una cantidad de 35.000 toneladas. Bueno, lo que no estaba claro es a partir de qué momento, y ese draft, ese borrador, habla del 1 de enero. Bueno, exacto, a ver, claro. Por eso, ¿cuál iba a ser el proceso que incluso ya había sido acordado con Estados Unidos, entre Estados Unidos y Europa, y los países demás que participan de la cuota, básicamente Uruguay y Australia, y en parte también Argentina, tuvieron que dar su opinión sobre esa distribución, y la conclusión que se llegó entre los distintos países, tanto en la parte privada como en la parte de gobierno, es que no tenía sentido oponerse a esa distribución. Por eso no se va a esperar eso, o no hay ese plazo de 180 días como en un principio se había manejado. Exactamente, porque se cambia un memorándum de entendimiento por otro, pero a este reparto terminaron dando su beneplácito los demás abastecedores. Esto es, yo repito, no recuerdo la fecha exacta, pero hace más de 6 meses que se sabía que iba a ser así. Lo que faltaba a partir de ahí era el proceso de aprobación dentro de la Unión Europea. En cuanto a las fechas, también lo habíamos manejado con los medios, de que Estados Unidos quería que fuera a partir del 1 de enero, porque ellos son los que más han insistido que cambie este sistema, ellos quieren tener su cuota exclusiva y lo antes posible, y en los procesos de definición, de toma de decisión en Europa, que tienen que pasar varias instancias, el Parlamento, el Consejo de la Unión, además con cambio de autoridades, porque se estaba renovando el Parlamento y se van a renovar autoridades del Gobierno, de la Comisión de la Unión Europea, se entendía que no iba a ser tan rápido y por eso ya se hablaba de que había 2 posibilidades, o que fuera el 1 de enero o que fuera el 1 de abril. Lo que no habíamos visto nosotros es un documento escrito que hiciera eso explícito. Lo que sucedió esta semana es que el documento que establece, porque el memorándum de entendimiento dice a partir del 1 de enero, en realidad dice en el trimestre inmediatamente posterior a su aprobación. Sí. O sea, si se aprueba en diciembre,
empieza a regir en enero. Si se aprueba en marzo, empieza a regir en abril. Eso es lo que dice el documento. Pero la voluntad de Estados Unidos y el compromiso de Europa de ir en ese sentido es lo antes posible. Claro, y acá en la feria, ¿han tenido alguna información con algunos otros actores dentro del negocio de la 481 de que esto efectivamente entraría a regir a partir del 1 de enero? Bueno, para terminar un poco la pregunta anterior, estos son temas políticos de gobierno de la Unión Europea, y lo que sabemos es que entró a la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo la carpeta, el expediente para ser estudiado. Eso es lo que entró, y lo que circuló la semana pasada es ese documento. ¿Qué es lo que entra a consideración del Parlamento? El Parlamento puede decir, lo apruebo en una semana, o lo apruebo dentro de 60 días, o me tomo 3 meses para aprobarlo, y del otro lado va a tener Estados Unidos haciendo presión para que se apruebe lo antes posible. Y las condiciones son esas: el momento que se apruebe, Parlamento y Comisión, el trimestre inmediato siguiente empieza a regir. Lo que se habla acá, entonces, yendo a la pregunta que me estás haciendo, es, ¿lo aprobará antes de fin de año la Unión Europea o no? Y eso es lo que determinaría que empiece a regir el 1 de enero o el 1 de abril. Y ahí hay distintas versiones. Hay otros temas en agenda comercial muy importantes, mucho más importantes que la carne, entre Europa y Estados Unidos, sí. Han salido en la prensa, que no, esto yo no lo doy como información oficial, pero uno puede pensar que interfieran de alguna manera en el tratamiento de este tema. El hecho de que Trump haya anunciado que le va a poner aranceles a algunas exportaciones de Europa puede, quizás especulando, demorar esto. Y bueno, por eso, porque generalmente uno cuando negocia algo, bueno, sí, pone todas las cosas en la balanza. Si bien este es un acuerdo que ya está acordado, los otros temas comerciales hay una disputa y habrá que llegar a un acuerdo en cómo se resuelven. Esto ya está acordado, después de muchísimos años de negociación. Entonces uno puede pensar dos escenarios: que como esto está acordado no se va a trancar, o que a pesar de estar acordado, bueno, porque acá hay que sentarse a negociar por todo, entonces ponemos paño frío todo para negociar. Y esas son las conversaciones que hay, son conversaciones entre privados, no son conversaciones a nivel de las autoridades, donde podría haber alguna señal más clara en ese sentido, si es que te lo dicen, porque acá hay negociaciones comerciales de muy alto nivel donde uno no accede. Presidente, para redondear, vamos a tener seguramente, hay que ver si es a partir del 1 de enero o un poco después, sí, una reducción de lo que es el volumen de la cuota 481. ¿Qué alternativas visualizan para Uruguay para de alguna forma compensar en el corto plazo, muy corto, porque incluso ya hay ganado que estaba previsto, que en este momento está encerrado con otro escenario de cuota 481 en lo inmediato, al menos para el 1 de enero? ¿Qué alternativas hay? Bueno, yo creo que dentro de todo, que esto no es una situación que buscásemos nosotros, la tuvimos que aceptar, mejor momento quizás no había para que esto se dé por la situación en China. Nosotros sabemos que en China hay segmentos del mercado donde se vende muy bien la carne terminada a pasto, y hay segmentos de mercado donde se vende muy bien la carne terminada a grano y están bien diferenciados, y se valoriza la carne terminada a grano. Lo que comentan los exportadores, porque nosotros como no estamos en los negocios, nosotros no lo podemos verificar hasta que se den las exportaciones efectivamente y la podemos ver en el INAC, lo que comentan los exportadores es que dentro de esos mezcla de cortes delanteros y traseros que iban a Europa dentro del cupo, parecería que algunos cortes delanteros podrían estar recibiendo en China un valor que pelea con el precio de la Unión Europea. Entonces, podríamos tener la suerte de que se segmente un poco todos los cortes que salen de la canal 481 y que los demás valores sigan viniendo a Europa, adaptándonos a la reducción del cupo, y los de menos valor empiecen a encontrar su lugar en China. Como China está tan demandada, haría fácil introducir esos productos. O sea, eso es lo que uno dice, bueno, capaz que es el mejor momento en el cual tenemos que empezar a digerir esta situación. Presidente del Instituto Nacional de Carne, Federico Stanal, muchas gracias por acompañarnos en el comienzo de esta transmisión aquí desde Anuga. Gracias. Bueno, un gusto, Martín, como siempre. Gracias. Hacemos una pausa y ya seguimos con más información aquí desde Alemania.